Estados Unidos está pagando el precio del dinero fácil de 2008 a 2021. A partir de 2008 inició la combinación de dos factores pensados inicialmente para sacar a Estados Unidos del crash, de la crisis financiera, las tasas bajas y la impresión de dinero. Con algunos ajustes, esa política se extendió hasta el 2021, cuando de nuevo se alcanzó un pico en el uso de la política monetaria para sacar a la economía de la recesión que causó la crisis sanitaria. Pero después de casi 15 años de dinero barato, Estados Unidos daba vaivenes en medio de la peor resaca inflacionaria en más de 40 años. Además, pese a que el precio del gas está en niveles previos a la guerra en Ucrania, 15 años de emisión de dinero barato significan que todavía queda mucho combustible que quemar antes de dominar el incendio inflacionario. Estados Unidos hoy está pagando las consecuencias de medidas tomadas hace más de una década, y la crisis de salud fue el gatillo para magnificarlas. En esta nueva entrega podrás enterarte de todo en esta interesante entrega. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Todos coinciden en que 2023 será un año con problemas económicos y políticos. Donde no hay acuerdo es en la severidad y duración de esos problemas. Sobre la economía hay signos contradictorios. La inflación en Estados Unidos tuvo una ligera desaceleración en el último trimestre. No obstante, todavía está en niveles no vistos desde los 70 del siglo pasado. El dólar se fortalece, pero eso impacta negativamente en las deudas soberanas del resto del mundo. Vayamos al origen de todo para tratar de tener una imagen completa. Estados Unidos imprimió dinero a nivel récord entre 2008 y 2021. La verdad es que la impresión de dinero no ha terminado del todo. A nivel federal, hay estados como California que todavía dan ayudas en efectivo a ciertos hogares. Luego la gente gasta esas ayudas, y al hacerlo, solo echa más leña al fuego. Y sí, las subidas de tasas son inéditas. 7 en 2022 para dejarlas entre 4.25 y 4.5% en diciembre. Y la Fed lleva casi un año limpiando su hoja de balance, pero los mercados no se lo terminan de digerir. No obstante, no solo la Fed se volvió adicta a crear dinero sin respaldo. Casi nunca se repara en el hecho de que las criptomonedas son una manifestación de la impresión de dinero récord que empezó en 2008. De hecho, el Bitcoin apareció al año siguiente, en 2009. Y aunque podría objetarse que las criptomonedas no son emitidas por un banco central y que además están diseñadas para ser limitadas, si se hubiesen mantenido siendo unas pocas, ese modelo hubiese funcionado. Sin embargo, rápidamente al Bitcoin le siguieron copias por doquier. Docenas de nuevas criptos pronto pasaron a ser miles, hasta alcanzar el año pasado unas 22,000, y de la proliferación pasaron a permear la economía. Se usan para comprar y vender, apalancamiento y para sostener todo tipo de negocios dentro de la tecnología de la cadena de bloques, desde la minería hasta exchanges como FTX. La mención a FTX nos lleva al hecho de que los criptos salieron de los negocios basados exclusivamente en la tecnología blockchain para colonizar otras actividades. Así tenemos que algunas criptos se hicieron públicas mediante IPOs o fusionándose con unas SPAC. Como resultado, la capitalización de mercado de las criptomonedas alcanzó los $3 billones, 3 trillones en la escala corta, hace un año. El hecho que demuestra esta relación entre la creación de dinero inorgánico por parte de bancos centrales y de redes de cadenas de bloques es que, cuando la Fed empezó a subir las tasas, las criptos comenzaron a desplomarse hasta el foso en el que están hoy. El aumento de dinero por la impresión descontrolada ocasionó la peor inflación en 40 años. No solamente es la peor inflación en 4 décadas, sino también es la más dispersa geográficamente hablando. Un análisis llevado a cabo por The Economist muestra que los precios varían significativamente de una región a otra dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, en junio del año pasado, la inflación anualizada en Nueva York fue de 6.7%, mientras que en Phoenix fue de 12.3%. Para la gente de Phoenix, esto significa un 9% de incremento en el precio de la comida, 17% más en gastos de vivienda y un 77% más en combustible. Hay varias razones para esa variación nacional. Para entenderlo hay que fijarnos en el mercado laboral. Donde crece el empleo también lo hace la inflación. Nueva York y San Francisco son dos ciudades
donde se cumple esta relación entre variables, ya que en ambas la inflación es relativamente baja y el empleo cayó 4.8% y 4.2% respectivamente. Por lo contrario, según los mismos datos, en Phoenix y Atlanta, donde la inflación es alta, el empleo ha crecido 1.6% y 1.9% respectivamente. El otro factor es el de la propiedad inmobiliaria. Las ciudades que atraen más compradores, aún dentro de la caída que comentaremos más adelante, también tienen una inflación más alta. Esas diferencias geográficas plantean un problema adicional a las políticas antiinflacionarias, puesto que atrapa a las autoridades en el dilema imposible de resolver entre mezclar alzas y bajas de tasas. La última vez que Estados Unidos tuvo este tipo de inflación, tomó una década calmarla. Los datos muestran que no solo tomó 10 años controlar la última inflación semejante a la actual, sino que además, para lograrlo, las tasas subieron más de lo que han hecho hoy. Eso hace pensar a algunos que más sorpresas desagradables podrían estar por empezar. ¿Qué causó la inflación de 1970 y cuánto tiempo duró? Como el escenario más cercano a lo que vive Estados Unidos hoy es la inflación de los 70, veamos cómo se resolvió esa crisis, en la que la inflación alcanzó un 14.8% en marzo de 1980. Primero atendamos el contexto. El periodo conocido como la Gran Inflación duró entre 1965 y 1982 y tuvo su peor efecto durante la década de los 70. La racha de expansión monetaria que generó la inflación tenía el objetivo de lograr el pleno empleo dentro de la política de Johnson, llamada la Great Society, aunque también hubo factores adicionales, como el endeudamiento para pagar la guerra de Vietnam y el embargo petrolero de 1973. A la inflación que causó la expansión monetaria le siguió una recesión en la que Wall Street perdió el 50% de su valor en un lapso de 20 meses. Todo eso antes de que la Fed subiera las tasas al máximo que alcanzó. Otra similitud con la época actual es que la crisis comenzó con un gobierno demócrata y fue heredada por un republicano. Actualmente el signo político es inverso, sin que el gobierno entrante la frenase inicialmente. De hecho, el gobierno de Nixon le siguió el breve periodo de su vice Ford, quien, como heredero en una posición precaria, no intentó un cambio, y luego vino el demócrata Jimmy Carter, quien tampoco controló la crisis. Aunque Carter sí hizo algo clave, nombró a Paul Volcker al frente de la Fed en 1979, un puesto en el que sería ratificado por el presidente Reagan en 1983. Fue bajo el liderazgo de Nixon Reagan que Volcker se vio con las manos libres para frenar la inflación, y lo hizo llevando las tasas al 20%, un nivel que fue considerado usurero en su momento. Hoy la Fed es presidida por Jerome Powell, un confeso admirador de Volcker. La baja en las ventas de casas es parecida a la de 2008-2009. Como es tan sensible a las subidas de tasas, estas ya han impactado el mercado inmobiliario como no se veía desde el año 2008, con una caída anualizada en las ventas de 35.4% en noviembre. Esta es la 10ª caída mensual consecutiva. El mismo mes, la tasa hipotecaria a 30 años llegó a 7%. Con la caída que la Fed estima estructural, se dañó directamente al sector y a todo lo relacionado con él: contratistas, remodelaciones, ferreterías, decoración de interiores, etc. Es un dato importante saber que, de hecho, esta inflación comenzó a reflejarse en el precio de autos y muebles. Pues bien, al declararlo como un fenómeno estructural, la misma Fed cree que será desde el sector inmobiliario de donde surgirá el enfriamiento de la economía que finalmente controlará la inflación. La situación hace 2 años era radicalmente distinta en un contexto en el que la crisis sanitaria provocó un boom inmobiliario en 2 momentos distintos. El primero fue durante los cierres y cuarentenas, lo que obligó a trabajar desde casa, a la par que las tasas estaban en cero. Con más gente queriendo un ambiente híbrido para vivir y trabajar, y pudiendo pagarlo, el precio de la propiedad raíz se disparó, y vimos imágenes de filas de gente a lo largo de cuadras para entrar a ver las casas en venta. Luego, hace poco más de 1 año, cuando el mercado laboral comenzó a recuperarse para alcanzar casi el pleno empleo, de nuevo la demanda de los nuevos profesionales que querían una casa propia aupó el mercado. Datos de la Oficina del Censo muestran que los hogares de una sola persona aumentaron justo después de la crisis sanitaria, como un reflejo de los cambios de comportamiento del nuevo tiempo. Pero en noviembre pasado esa tendencia se había desvanecido para volver a los niveles de los primeros días de la crisis sanitaria. La suma de todos esos elementos hace que ahora mismo la configuración sea diferente. Los compradores se han retirado a los márgenes a esperar, mientras que los vendedores, que entraron con la época de las tasas bajas, tienen menos razones para vender. Como es fácil deducir, el aumento de los alquileres también parece haber llegado a su fin,
luego del boom de los últimos 2 años, en parte gracias a que la oferta de nuevos apartamentos para alquilar llegó a un récord no visto tampoco en 40 años. La demanda de casas para alquilar aumenta típicamente al final de la primavera, cuando los estudiantes universitarios se gradúan, pero eso no sucedió en 2022, incluso en este entorno de pleno empleo. ¿Por qué todos piensan que viene una recesión en el año 2023? Las recesiones suelen sorprender, sin embargo, esta muy probablemente no lo hará. Lo primero es el clima. La palabra recesión está en boca de casi todos desde hace meses: analistas, periodistas, inversionistas o amas de casa. Pero la razón más sólida es histórica. Cuando se produce inflación y la Fed sube las tasas, históricamente, el resultado casi siempre ha sido una recesión. Lo irónico, como apunta CNBC, es que la Fed es quien causa la recuperación de las recesiones y también las ocasiona. Fue la intervención de la Fed la que sacó al país de las 2 últimas recesiones. China también fue de gran ayuda para superar la gran recesión de 2008, al mismo tiempo que echaba las bases para lo que seguramente ocurrirá este año. La diferencia podría estar en que esas 2 ocasiones, la Fed no tenía que lidiar con una inflación que inhibe el consumo de los hogares y las empresas, así como tampoco con problemas en las cadenas de suministro o aumentos de sueldo. Tampoco había una guerra en medio de las subidas de tasas y la limpieza de la hoja de balance de la Fed en las 2 últimas recesiones. Por eso hay quienes sugieren que en pocas semanas ocurrirá una recesión de manual, cuya mecha ya está encendida. Según ellos, todo empezará con una reducción significativa del margen en las ganancias corporativas. Una vez que tome cuerpo, las empresas comenzarán a reducir costos. El primer escenario en el que esto se hará patente serán los despidos que veremos a mediados del año que viene. Y no nos referimos a despidos en la escala de los que ocurren en Silicon Valley desde septiembre del año pasado, sino a una mucha mayor y en casi todos los sectores de la economía. En ese momento ocurrirá la desaceleración y por fin la inflación se frenará lo suficiente. Claro, en la acera de enfrente está una minoría que cree que se puede romper con la historia y que la Fed, precisamente subiendo tasas el tiempo suficiente, puede evitar una recesión. Pero quienes llegamos a este 2023, no solo le tememos a una recesión. Los mega ricos del mundo se están preparando para lo peor en Nueva Zelanda. Por su posición geográfica, Australia y Nueva Zelanda siempre se imaginan como los últimos refugios en caso de que la humanidad enfrente la extinción. Por ejemplo, estos países serían los últimos afectados por una hambruna o una plaga de zombies. Esto es lo que tienen en mente muchos supermillonarios que, convencidos de que vivimos el fin de la humanidad, están construyendo sus refugios del apocalipsis en Nueva Zelanda. Empecemos por la creencia en el fin del mundo. Una encuesta del Pew Center que recoge el Daily Mail londinense indica que 4 de cada 10 adultos estadounidenses creen que vivimos el final de los tiempos y que el apocalipsis está cerca. Esa cercanía no pertenece solo a la clase trabajadora de ese país o a los conspiracionistas del planeta, sino también a los superricos de todas partes. 2 de ellos, Peter Thiel, cofundador de PayPal, y Sam Altman, otro empresario de Silicon Valley, han creado un plan para escapar a Nueva Zelanda en caso de que todo salga mal. Y razones no les faltan. Veamos las noticias de hoy. Los brotes de COVID estallan en China. El cambio climático desata una tormenta de nieve que congela la mitad de Estados Unidos, mientras la otra mitad es inundada. Putin sigue insistiendo en usar armas nucleares en Europa y más allá. Altman fue todo un visionario y le temía una crisis sanitaria ya en 2016. Su otro gran temor real parece una película del viejo James Cameron, que la inteligencia artificial se vuelva contra los humanos y terminemos esclavizados por las máquinas. Pero Thiel y Altman son una minoría entre los superricos que han hecho sus nombres públicos en esta tendencia milenarista, porque el grueso de ellos se ha mantenido anónimos. El mismo periódico cuenta como el profesor Douglas Roscoe, un especialista en distopía cyberpunk, fue consultado secretamente, en medio de un desierto estadounidense, por 5 ultramillonarios sobre cómo acondicionar sus refugios apocalípticos. En esa reunión, una de las preguntas planteadas era cómo mantener la autoridad sobre los pequeños ejércitos privados que estos ricos han reunido para su seguridad una vez que ocurra un evento apocalíptico. Pero como la oportunidad la pintan calva, ya hay un conjunto de compañías neozelandesas listas para suplir la demanda de los megarricos que quieren sobrevivir al fin del mundo. Una de ellas es Rising S, que declaró haber construido 14 búnkers en el país a pedido de megarricos temerosos. Otra, Survival Condo, ha convertido antiguos silos de misiles estadounidenses abandonados en refugios subterráneos.
Pero si alguien quiere construirse un refugio para sobrevivir el fin de los tiempos en otra parte, puede consultar con la firma checa Oppidum, que ofrece búnkers, llave en mano, en cualquier lugar del mundo. No hay fiesta de dinero eterna, todas terminan y suelen hacerlo mal. Los locos años 20 del siglo pasado terminaron en la Gran Depresión. Luego la orgía de dinero de Wall Street en los 80 también terminó en un crack. Lo mismo sucedió a finales de los 90, en medio de la locura del dinero siendo absorbido por empresas.com, o en 2008, la fiesta indiscriminada con los créditos y células hipotecarias, que al final derivó de la estafa de la subprime. Esta última echó las bases para una expansión monetaria que se exacerbó hace 2 años con el detonante final de la crisis sanitaria. Pues ahora llegó el final de la mega fiesta y hay que recoger la basura y pagar los platos rotos. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo y por qué Estados Unidos está pagando el precio del dinero fácil entre 2008 y 2021. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.